Buenas tardes, vamos a explicar lo que son los ejercicios de movimiento circular uniforme, para lo cual vamos a tomar en cuenta que en esta clase de ejercicios no existe lo que es la aceleración angular. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los datos. Entonces, aquí nos dice, un móvil con MCU, movimiento circular uniforme, tarda 3 segundos. Esto es del tiempo, entonces determinamos el tiempo en dar 6 vueltas. Esto es importante. Cuando hablamos de vueltas, revoluciones, siempre nos están dando lo que es el desplazamiento angular o lo que es teta. Colocamos aquí. Luego, nos pide calcular la velocidad angular. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Utilizamos esta fórmula, que es la de acá. Velocidad angular es igual a desplazamiento sobre tiempo. Entonces, el desplazamiento está en revoluciones. No necesitamos que no esté en revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una transformación de unidades. Una revolución tiene 2 pi radianes. Revoluciones con revoluciones se va y nos queda 6 por 2, 12, 2 pi rad. Luego reemplazamos datos en la ecuación. Dividimos en la calculadora y tenemos el resultado del primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Ahora, nos dice, un movimiento describe una circunferencia de 1.5 metros de radio. Ubicamos el radio, listo. Con una velocidad de 20 radios minuto. Esta es una velocidad angular. Ubicamos la velocidad angular y nos pide la velocidad tangencial. Listo. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Una transformación de unidades. Entonces, en la transformación de unidades, la velocidad angular siempre tiene que estar en radianes segundos. Entonces, decimos que 20 radianes sobre minuto multiplicamos por el factor de conversión, que en este caso será 1 minuto tiene 60 segundos. 20 dividido para 60, 0.33 radianes segundos. Luego aplicamos la fórmula. Si usted no sabe las fórmulas, aquí en este cuadro está resumida las fórmulas. Vamos a aplicar esta fórmula. Aplicamos las fórmulas, reemplazamos la velocidad angular y multiplicamos por el radio. Y nos sale la velocidad tangencial o lineal. La velocidad tangencial o lineal siempre tiene que estar en metros segundos. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, una bici viaja con una velocidad, ve aquí, velocidad de, no le especifican qué es velocidad angular o tangencial, simplemente le dice una velocidad de 4 metros segundos, pero como usted sabe que aquí este metro significa, es una longitud lineal, entonces esto es una velocidad tangencial o simplemente v. Velocidad es igual a 4 metros sobre el segundo. Si la rueda tiene un radio de 40 centímetros, ubicamos radio es igual a 40 centímetros. Listo, dice calcular 1, nos pide la velocidad angular, W, el ángulo inscrito. El ángulo inscrito por el neumático en 10 segundos. Tenemos otro dato que es 10 segundos. El ángulo inscrito, o sea, teta o desplazamiento angular. Y luego nos dice qué distancia recorrió. La distancia es una unidad lineal, entonces L. Ya. Luego, segundo paso que hacemos, transformación de datos. ¿Qué dato está en otra unidad que no nos sirve? Está en este. Está en centímetros. No tiene que estar en centímetros, tiene que estar en metros. Entonces, 40 centímetros. Para transformar usamos el factor de conversión. Decimos que 100 centímetros tienen un metro. Centímetro con centímetro se va. 40 para 100 nos da 0.4 metros. Ahora, el primero que nos pide calcular es la velocidad angular. Ya, vamos a nuestro formulario. Pero antes de eso tomamos en cuenta, ¿qué tenemos? Tenemos velocidad lineal, radio y tiempo. Vamos a nuestro formulario. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Podemos usar esta fórmula? ¿Tenemos velocidad lineal? Sí. ¿Tenemos angular? No. Y tenemos el radio. En este caso sí tenemos. Entonces, vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque tenemos dos de las tres cosas que necesitamos. Dos de las tres cosas que utiliza la ecuación. Entonces, decimos que velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Ya, vamos ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos velocidad angular. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Despejar. El radio que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Listo. Reemplazamos datos. 4 dividido para 0.4 nos sale 10. ¿Qué unidades? Metro con metro se va y nos queda radianes segundo. Listo.
Luego nos pide el ángulo o el desplazamiento angular. Vamos igualmente a nuestro formulario. Vemos que el desplazamiento angular usa esta fórmula. Y simplemente copiamos y reemplazamos datos. Desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. 10 por 10, 100, 100 radianes. Listo. Ahora, nos pide el desplazamiento o la distancia que tiene la bicicleta. Es un desplazamiento lineal. Vamos a ver cuál es la fórmula. Y aquí está. Este es desplazamiento lineal. Entonces, podemos calcularlo de dos formas. Con la velocidad tangencial o directamente con esta fórmula. Desplazamiento es igual a θ por radio. Nos va a dar exactamente lo mismo. En nuestro caso vamos a utilizar esa fórmula. El desplazamiento angular o ángulo, 100 radianes. El radio, 0.4 metros. 100 por 0.4 nos da 40 metros. Metro por radian nos da metro. ¿Por qué? Porque esta es una unidad adimensional. Vamos con el otro ejercicio. Nos dice una rueda de 50 centímetros de radio. Este es un dato. Gira a 180 revoluciones. Aquí, gira a 180 revoluciones. ¿Qué nos está diciendo? Esta es una velocidad, pero angular. Nos pide calcular la velocidad angular, la velocidad tangencial o lineal y la frecuencia. Si usted se da cuenta, ya está determinado la velocidad angular en el problema, pero no está en su unidad que generalmente se da. Y nuestro único trabajo va a ser eso, una transformación de unidad para encontrar esa velocidad angular. Listo. Primero procedemos a la transformación de unidad. Radio está en centímetros, tenemos que pasar a metros, centímetros con centímetros, se va y nos queda 50 dividido para 100 es 0.5 metros. Listo. Ahora, vamos a ver. Tenemos velocidades angulares igual a 180 RPM. ¿Qué significa RPM? Significa revoluciones minutos. Esto es igual a esto. Ya. Ahora, ¿por qué ponemos de esta forma? Para hacer una transformación de unidades. Entonces decimos que velocidad angular es igual a 180 rep-min. Revoluciones sobre minutos. Entonces, una revolución tiene 2pi radianes. Revolución con revolución se va. Un minuto tiene 60 segundos. Minuto con minuto se va. Ingresa en la calculadora y le sale esto. Ya, entonces, esa es nuestra velocidad angular expresada en las unidades del sistema internacional. Luego, nos pide la velocidad tangencial o lineal. Para la velocidad tangencial utilizamos estas fórmulas, que es velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Reemplazamos datos, la velocidad angular ya calculamos, la velocidad, lo que es el radio ya nos dio como dato y nosotros hicimos una conversión de unidades para pasarle a metros. Reemplazamos sus datos y multiplicamos en la calculadora y esta es nuestra respuesta. Ahora nos pide frecuencia. Para la frecuencia podemos utilizar dos fórmulas. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo o también se puede utilizar W o velocidad angular sobre 2pi. Cualquier de las dos fórmulas es válida. Puede utilizar cualquiera, pero en este caso lo más rápido es utilizar esta fórmula. Un momento. Ya, disculpen, ya entonces sigamos. Entonces, cualquiera de esas dos fórmulas nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente reemplazamos datos. Ya, reemplazamos los datos y tenemos cuánto vale la velocidad angular. Vale 18.35 sobre 2pi. Y eso hacemos en nuestra calculadora y nos sale la respuesta. Ahora, ¿qué unidad es la frecuencia? La frecuencia está en hercios. Siempre se describe hercios. Pero ¿qué es el hercio? El hercio es igual a segundo a la menos 1. Entonces, como nosotros ya estamos trabajando en metros, en segundos, en radianes, no hay ningún problema. Por eso es sumamente importante que después que usted determine los datos, haga una transformación de unidades a metros, a radianes y a segundos.
Eso es sumamente importante. No haga los ejercicios sin hacer una transformación de unidades. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, una rueda de 2.5 metros de radio, tenemos el radio, gira a 200 RPM. Esta es una velocidad angular. Ubicamos la velocidad angular. Nos pide la frecuencia, el periodo, la velocidad angular y la velocidad lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para determinar nuestra... Primero vamos a ver, primero, ¿cómo iniciaríamos este ejercicio? Si usted se fija, nos dan un radio y esto nos dice gira a 200 RPM. Esta ya es directamente nuestra velocidad angular. Siempre que le den RPM es una velocidad angular. Entonces decimos 200 RPM es igual a decir a 200 revoluciones minutos. Hacemos una conversión, 200 revoluciones sobre minuto, decimos una revolución es 2 pi radianes, revolución con revolución. Un minuto es 60 segundos. Ingresamos en nuestra calculadora, dividimos y nos da esto, 3.3. Y esta es la respuesta al literal C. Ahora, nos dice la frecuencia. La frecuencia es igual, como ya le dije, puede ser 1 sobre T, la frecuencia es 1 sobre T o también W sobre 2pi. Cualquiera de las dos es válida. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Tenemos el periodo? No tenemos el periodo, entonces optamos por esta de acá. Entonces, frecuencia es igual a velocidad angular sobre 2pi. Reemplazamos datos y nos sale la frecuencia. ¿En qué unidades? En hercio, eso es muy importante. Hercio o segundo a la menos 1. Pero generalmente todos los libros y docentes usan hercio. Ahora, el siguiente literal nos pide el periodo. Y como ya le dije, el periodo, la frecuencia y el periodo siempre están en una relación. Esta frecuencia es igual a 1 sobre T y el periodo es igual a 1 sobre F. Entonces, periodo es igual a 1 sobre F. Listo. Reemplazamos 1 sobre ¿cuánto valía la frecuencia? Valía 0.53. Ingresamos en nuestro calculador y nos da esta respuesta. ¿En qué unidad? El hercio estaba en segundos a la menos 1. Y cuando hace el periodo, este segundo a la menos 1 sube arriba y se hace segundo positivo. Entonces, por eso es importante que, como les repito una vez más, haga la transformación de unidades. Es fundamental hacer eso. Y la última nos pide la velocidad tangencial o velocidad lineal. Entonces, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Ya calculamos la velocidad angular, reemplazamos. Calculamos cuánto valía el radio, ya nos daba por defecto el enunciado, reemplazamos los datos y nos sale. Y ya simplemente ahí termina. Esto también es importante. Radianes por metro se hace metros. ¿Por qué? Porque el radián es adimensional. Listo. Luego nos dice el siguiente ejercicio. Un móvil recorre una circunferencia de 6 metros de diámetro. ¿Qué es esto? Es un dato, pero ojo, aquí tiene que darse cuenta. Le están dando el diámetro, no el radio. Entonces decimos que D es igual a 6 metros. D de diámetro. Da 2 vueltas cada segundo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Da 2 vueltas, es teta o desplazamiento angular. Cada segundo, nos dice un segundo, cada segundo. ¿Qué es esto? Es tiempo. Entonces, ubicamos, teta es 2 rev y esto es un segundo, es el tiempo. Ya. Esto también se puede traducir como frecuencia, pero se hace un poco confuso. Tendría que poner usted frecuencia es igual a 2 hercios. Pero es un poco confuso al momento de hacer los ejercicios. Por eso vamos a interpretar nosotros como que 2 vueltas es el desplazamiento angular y cada segundo es del tiempo. Ya, procedemos a realizar el ejercicio. Primerito, como le dije, el ejercicio nos está dando el diámetro, no el radio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que recordar? Un poco de geometría básica. El radio es igual, un diámetro tiene 2 radios. Un diámetro es igual a 2 radios. Pero no necesitamos el diámetro, necesitamos el radio. Entonces, este 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda esta relación. Dividimos para 2 y nos sale 3 metros. Listo. La revolución, tenemos que hacer una transformación de unidades. Decimos que una revolución tiene 2 pi radianes. 2 por 2 sería 4 pi radianes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El primero nos pide la velocidad lineal o tangencial. Entonces, nos pide velocidad lineal o tangencial, nos pide. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primerito, necesitamos una velocidad angular. Como no tenemos esa velocidad angular, procedemos a calcular. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad angular? Es velocidad angular es desplazamiento
por tiempo. Si no sabe usted de memoria estas fórmulas, tiene que usar este formulario. Yo le aconsejaría que imprima este formulario, imprímale y téngale para que se va a ayudar mucho hasta que usted se aprenda de memoria estas fórmulas. Volvemos a nuestro ejercicio. Reemplazamos los datos, el desplazamiento es 4 pi radianas que ya calculamos, el tiempo es 1 solo segundo y entonces nos sale esta es la velocidad angular. Listo, ahora sí, procedemos a calcular la velocidad tangencial. La velocidad tangencial nos dice que es igual a velocidad angular radio. Ya tenemos la velocidad angular que es 12,57 y el radio que es 3 metros. Multiplicamos a 2 unidades radianes por metro se hace metro y nos sale la velocidad tangencial. Listo, luego la aceleración centrípeta. Igualmente, como le decía, si usted desconoce las fórmulas, vamos a nuestro formulario. ¿Y qué nos dice? La aceleración centrípeta es igual a esta de acá. Aceleración es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre radio o velocidad angular por radio. Estas fórmulas se utilizan según usted tenga. Si usted tiene velocidad tangencial, usa esta. Si tiene velocidad angular, usa esta. Es según usted se acomode. Listo. En nuestro caso tenemos tanto la tangencial como la lineal. Así que voy a optar por usar la primera relación. Entonces nos dice que aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Reemplazamos datos. ¿Cuánto nos salió esta de aquí? Nos salió 37,7 al cuadrado sobre 3. Hacemos en la calculadora y nos sale estos datos. Este resultado. Y como la aceleración centrípeta, a ver, fíjese aquí. Ya, listo. Entonces metros se va a ir con metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 37,7, ahí falta un paso. Para que no se confunda, 37,7 al cuadrado nos sale 1421,29 nos sale. Cuando elevamos esto al cuadrado. Sobre 3 metros. Ya. Aquí, la unidad. Metro se hace metro al cuadrado. Y segundo se hace segundo al cuadrado. Ya. Si usted se fija aquí, metro con este cuadrado se va y solo nos queda metro segundo al cuadrado. Pero como ya le digo, nosotros ya hicimos toda una transformación de datos. Tranquilamente usted puede hacer esta operación y sabe con total seguridad que al final le va a salir las unidades correctas, que en este caso, como estamos hablando de aceleración en el sistema internacional, son metros segundos al cuadrado. Eso sería todo.